Bueno, los cursos de seminarios permanentes de cultura jurídica tenemos hoy con nosotros a la magistrada Yolima Carrillo Pérez, que es además una persona nuestra en el sentido de que ella es máster en cultura jurídica por nuestra universidad, por la Universidad de Girona. La trayectoria política de Yolima Carrillo es enormemente completa, tiene que ver con la política más pura, en el sentido de que ella fue alcaldesa en su momento, creo que de tu propia localidad natal, pero luego ha desarrollado una larga trayectoria en ámbitos de la política que tienen y mucho que ver con el derecho, y en concreto y en la actualidad con el Tribunal Superior con el Consejo Nacional Electoral de Colombia, que en estos momentos preside. Nada más, nos va a hablar de un problema tan relevante desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista del derecho, como son las revocatorias de candidatos. Un problema que tiene que ver con la democracia directa, que tiene que ver con el control político, pero que tiene también que ver con el uso y el abuso de los trámites políticos y parlamentarios cuando no se tiene la suficiente mayoría de edad social, lo hablábamos hace poco, cuando somos menos kantianos y solemos serlo de lo que deberíamos. Así que, bueno, muchas gracias a Yolima y le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Es un honor venir desde Colombia, invitada por la Universidad de Girona, mi casa académica en la que me siento muy cómoda. Y también ver personas aquí del país y lo más granado de las directivas del máster también. Bien, entonces le hablaré acerca de este fenómeno que es la ponderación de los derechos políticos en el mecanismo de participación ciudadana de la revocatoria del mandato en Colombia. En realidad, alrededor de la formulación del problema encuentro que la naturaleza de la revocatoria del mandato es una naturaleza dual, porque la Constitución colombiana lo define por un lado como un mecanismo de participación ciudadana y por otro como un derecho político. Otra es que el derecho a revocar como derivado de la soberanía popular constituye una dimensión que es subjetiva de ese mecanismo y también es un derecho político fundamental, así definido también por la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional. El derecho del mandatario de ejercer el gobierno para el cual es elegido solo debería ser revocado por causales concretas, por probadas y mediante un debido proceso. Voy a decir más adelante cómo se puede abusar de este mecanismo y es una de las falencias que nos hacen que planteemos que debe haber una ponderación entre este derecho, porque así como el derecho de elegir implica el de revocar, el derecho de ser elegido implica el de gobernar. Para la delimitación del problema hemos tenido en cuenta que durante el año 2017, es decir, recién el año pasado, en Colombia se inscribieron 114 iniciativas de revocatoria del mandato de alcaldes y de gobernadores, de las cuales 12 se celebraron ese mismo año. Y ahorita les diré en una plantilla cómo de esas 12, lo que puedo adelantar es que ninguna de esas revocatorias pudo llegar a feliz término, es decir, ninguno de esos mandatarios pudo finalmente ser revocado. Sin embargo, anteriormente a este tiempo, durante las más de 2 décadas de su consagración, es decir, desde la Constitución de 1991, y aquí voy a aprovechar para contextualizar y así decir que la Constitución del 91 en Colombia es producto de todo un movimiento social. La Constitución Política de Colombia del 91 es producto de ese movimiento social al que se ha denominado la séptima papeleta, en el sentido de que después de las 6 papeletas es el instrumento de votación que se introduce en el ánfora, urna, en fin,
séptimo voto era un voto irreverente que principalmente los jóvenes universitarios de la época decidimos que había que introducirlo y que debía ser contado como una manera de rebelarnos frente al establecimiento y que queríamos una nueva constitución. Esto dio como resultado que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente incluyente. Venía apenas de hacer la desmovilización el M-19, este movimiento en partido político ya convertido obtiene casualmente 19 escaños. Hay toda una, en esta asamblea hay todo un movimiento en el país alrededor de esto. Es una Asamblea Nacional Constituyente incluyente, porque entonces hay representación de los indígenas, de los afros, de las mujeres, de grupos impensables en alguna oportunidad. Finalmente, cuando esta constituyente da como resultado o como producto principal para el cual fue convocado nuestra constitución, esta constitución como hecho, voy a decir relevante, es proclamada a tres voces. Digamos, el acuerdo político y alrededor del resultado de estas tensiones políticas da como resultado que a tres voces, es decir, Horacio Serpa del Partido Liberal, Álvaro Gómez del Partido Conservador, la tradición del Frente Nacional que antecede a todo esto, y también Antonio Navarro es desmovilizado del M-19. Entonces, una manera de decir, el Estado es más que liberales y conservadores y hay una tercera fuerza y todas las fuerzas proclaman la Constitución del 91. Esta Constitución viene a ser el punto de partida de lo que se ha llamado, y que en esta universidad se habla bastante de ese tema y se transversaliza cuando se va a estudiar derechos fundamentales, cuando se va a estudiar etnografía, cuando se va a estudiar sociología jurídica, y es que la Constitución del 91 de Colombia es el punto de partida de lo que se ha llamado el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Es el punto de partida y es la primera constitución que empieza a ser una especie de crítica, es decir, empieza a ser reglamentarista. Se ha criticado nuestra Constitución por ser un poco reglamentarista, es decir, por incluso contener procedimiento acerca de cómo se harán ciertas cosas, cómo se elegirán ciertos funcionarios, cómo se determinarán algunos aspectos. Entonces, nuestra Constitución, como quiera que buscaba salvaguardar estos nuevos derechos y consagrar la inclusión, el pluralismo, esta Constitución llega a ser al detalle. Es una Constitución que va al detalle y por eso algunos la han criticado de reglamentarista. Pero en todo caso es este punto de partida, porque luego de Colombia, con posterioridad, tenemos constituciones como la de el Ecuador, como la de Venezuela, como la de Bolivia, que recogen de alguna manera muchas de nuestras figuras y nuevas instituciones, pero también que tuvieron presencia en su diseño colombiano, que venían de la experiencia de la Constitución del 91. Durante las más de 2 décadas entonces, posteriores al 91, donde se consagra esta figura, se presentaron en total 166 solicitudes de revocatoria, de las cuales 50 llegaron a las urnas. Urna en Colombia es la caja donde se deposita el voto. Entonces, cuando decimos en Colombia llegaron a las urnas, llegaron a ser posible que se estructurara la votación para tomar la decisión. Entonces, la diferencia de esas 166 menos esas 50 es que no superaron la etapa de recolección de firmas. Ninguna, sin embargo, ha prosperado, es decir, no se ha revocado al primer mandatario. Se ha suscitado un debate frente al uso de la figura, de la revocatoria. Y se ha suscitado un debate porque en nuestros países, y voy a decir ahora, en Colombia, y diré en nuestros departamentos y en nuestros municipios, donde regentan gobernadores del departamento y alcaldes del municipio, se presenta el fenómeno de las mayorías relativas que vienen a ser minorías absolutas, digámoslo así, de todas las personas que se presentan y que están en la tarjeta electoral y se presentan a la contienda. Quien resulta ganador por mayoría simple, porque no hay segunda vuelta en materia
de elección de gobernadores y alcaldes, como sí la hay en presidente, pero la revocatoria aplica solo a alcaldes y a gobernadores, no a presidente de la República. Pero de quienes resultan en la contienda, apartando la abstención, que alrededor del 50% con las fluctuaciones debidas existe en Colombia, y luego de ese porcentaje, el porcentaje de quienes pierden la contienda y de quienes votan en blanco llega a ser superior, sumado al porcentaje de quien la gana. De manera que cuando veamos los porcentajes exigidos para la recolección de firmas para poder activar el mecanismo de revocatoria, encontramos que siempre será posible, en la sumatoria de quienes se opusieron a quien ganó las elecciones, encontraremos el nicho y el porcentaje necesario para revocarlo. Por eso esto puede llegar a ser una amenaza latente, y es o el alcalde y gobernador ceden en algunos casos a algunas solicitudes o algunos planes, o negocia políticamente hablando, voy a decirlo en el mejor de los casos, o siempre está la espada de Damocles pendiente de, mira que puede ser revocado tu mandato. En este caso, algunos mandatarios, alcaldes y gobernadores, tendrían que dedicar mucho tiempo a defenderse. Y entonces, en los 4 años no reelegibles, que dicho sea de paso, que tiene para ejercer su mandato, en este caso su gobierno, suelen llegar a tener a veces una disfunción en cuanto al tiempo que se requiere para los planes, proyectos, programas que el alcalde y el gobernador tienen que vaciar desde sus promesas de campaña, que deben estar contenidas en un programa de gobierno, que luego debe ser vaciado a un plan de desarrollo, y cuando empieza a ejecutar ese plan de desarrollo puede llegar a tener problemas como que la población puede tener una percepción que no necesariamente corresponde a la ejecución del plan de desarrollo. A veces pudiéramos llegar al punto de que se esté calificando o descalificando la simpatía o la popularidad de un mandatario y no necesariamente verificando su cumplimiento estricto de su programa de gobierno. Se ha evidenciado la necesidad de intervención de la máxima autoridad de Colombia a fin de velar por las plenas garantías en el desarrollo, porque cuando los alcaldes, la Federación de Municipios que representa alcaldes, cuando los gobernadores, la Federación de Gobernadores también, o sea corporativamente o individualmente considerados, han dicho al Consejo Nacional Electoral: por favor intervenga para garantizar nuestras plenas garantías, en el sentido de que ¿quién nos garantiza a nosotros que se nos quiera revocar por las causales que son incumplimiento del programa de gobierno o insatisfacción general? ¿Quién mide la insatisfacción general? ¿Qué es insatisfacción general? ¿Qué es general? Si eso no lo tiene una ley previsto, se someterá a un juicio político generalizado por voto popular, que en lo que se convertiría en este caso la revocatoria sin un debido proceso. ¿Cómo van a someter, dicen los alcaldes, a esto? Yo sí estoy cumpliendo mi programa de gobierno. ¿En qué momento y cuál es la instancia donde la debo decir? Si usted es el órgano encargado de dar garantías, por favor intervenga en favor mío. Es decir, en favor de mis intereses de tener la oportunidad de un debido proceso. Estas son tensiones entonces que se han suscitado, y por eso la pregunta de investigación que surge ¿es la revocatoria del mandato un mecanismo de naturaleza compleja que involucra 2 derechos políticos fundamentales de rango constitucional en conflicto, el derecho a revocar y el derecho a gobernar, derivados respectivamente del derecho de elegir y ser elegido? Y entonces la respuesta a la hipótesis que dimos en nuestro trabajo es sí, teniendo en cuenta que ambos derechos políticos en conflicto son fundamentales, así definidos, y de rango constitucional, tanto revocar como gobernar, y se propone acudir en cada caso concreto a un juicio de ponderación para buscar la efectividad de cada uno de esos derechos. Tuve los objetivos generales y específicos, pasaré por ello para la investigación del trabajo, pero encontramos lo siguiente. El modelo de democracia participativa se fundamentó a partir de los 60 y 70 como una respuesta a la
concepción generalizada de la democracia representativa. Bueno, encontramos que se reduce la acción política del ciudadano y se busca tener una mucha más directa participación de estos en las decisiones. La democracia participativa se encuentra que tiene aspectos negativos y positivos. El uno se puede referir a la validación de medidas políticas, porque hay gobernantes que buscan hacer una consulta acerca de una política, acerca de una norma, y con ello, con esa consulta, buscan validar su actuación. Y en ese sentido también puede ser el caso en que un gobernante mal usa la herramienta de la democracia directa. Pero también ese aspecto positivo se refiere al ejercicio de los ciudadanos para buscar controlar, en este caso, al gobernante, alcalde o gobernador. La expresión de la democracia, diremos que de la revocatoria de mandato es una expresión democrática, incontrovertible. Desde los 80, en América Latina, la crisis de representatividad, y se ha considerado que hay una falta de legitimidad, derivó en la adopción de los diferentes mecanismos de participación ciudadana. Hay, por ejemplo, además de los ya conocidos, hay los cabildos abiertos, por ejemplo, en los municipios en Colombia, que es de la base primaria, desde la primaria del municipio, que es la célula administrativa por excelencia más pequeña, hasta los otros niveles que también incluyen el nivel nacional, y se buscara que la ciudadanía tomara directamente sus decisiones. Sin embargo, hay una discusión que se suscita hasta dónde la democracia no puede ser confundida con un populismo que busca simplemente buscar una refrendación, porque no siempre en un contexto de cultura política en el que no necesariamente se está evaluando una política y se tienen todos los criterios para su evaluación, sino que se está haciendo propaganda alrededor de la necesidad de hacer algo o dejarlo de hacer, se utiliza o mal utiliza al ciudadano para llevarlo a, sobre todo si esto es producido o promovido por élites políticas que se enfrentan naturalmente a el gobernante de turno. La revocatoria del mandato busca que se determine la continuidad o no de un mandatario, porque tal como García Pelayo lo ha definido, la revocatoria del mandato busca que una fracción de la población, a través de una elección, pueda determinar la salida anticipada de un mandatario por las razones que deben ser específicas. Cuando decía que el constitucionalismo colombiano es la vanguardia, se constituye en la vanguardia del nuevo constitucionalismo en la región, me refería a que en la revocatoria del mandato fue establecida, institucionalizada, traída a las constituciones latinoamericanas en ese orden. Primero fue la colombiana del 91, pero luego en el 93 en Perú, pero luego en el 98 en Ecuador, en el 99 en Venezuela y finalmente Bolivia en el 2009, mucho después. Entonces hoy día esta es una figura que está entronizada en la región. En algunos casos, como el colombiano, hay unas causales, pero en algunos casos, como el ecuatoriano, puede ser algo mucho más directo, o el boliviano, corrijo, mucho más directo. Es decir, no habría que explicar causales. En Colombia, por lo menos, hay la discusión de cómo determinamos esa causal de incumplimiento del programa de gobierno y de insatisfacción general. La Corte, en nuestro caso, la Corte Constitucional de Colombia, ha establecido que se debe entender la insatisfacción general como conexa a la ejecución del programa de gobierno, en razón a que, como no existe una definición legal de insatisfacción general, se podrían ver los alcaldes abocados en que simplemente digo, estoy insatisfecho, recojamos la firma y establezcamos el procedimiento. Para ello, y por el debido proceso también, la Corte en Colombia ha establecido que esta insatisfacción debe verse en función del programa de gobierno. En Colombia, después del 91, tanto en los artículos 40 y 103 como en el 259 se establece
las normas regulatorias del voto programático y de la revocatoria. Y ha habido una evolución legal en la que no me voy a detener, pero las normas que han reglamentado estos aspectos en la Constitución datan desde 1994. Entonces, Constitución del 91, julio, y luego vienen estos procesos de implementación, y es muy rica la legislación de Colombia de lo que va del 93 y 94 en relación con hacer efectivos estos derechos que de manera general estableció la Constitución política. De manera que, en principio, en la Ley 131 se establece el voto programático, y luego en la Ley 134 se establecen los mecanismos de participación ciudadana, y en ese entonces se determinó que la revocatoria era un derecho político y que lo limita a gobernadores y alcaldes. Y luego establece que el formulario de solicitud de convocatoria deberá contener las razones que la fundamentan por la insatisfacción general de la ciudadanía o por el incumplimiento del programa de gobierno. Esto lo ha dicho taxativamente también en la revisión previa de constitucionalidad la Corte Constitucional, y diré que cuando me refiero a revisión previa de constitucionalidad me estoy refiriendo al mecanismo que le da validez a las leyes estatutarias en Colombia. En Colombia, una ley estatutaria difiere de una ley ordinaria porque es una ley de un carácter más especial y es más importante, y de carácter jerárquicamente superior, porque a través de leyes estatutarias se tratan algunos aspectos, como por ejemplo la participación ciudadana es uno de ellos, y estas leyes deben producirse en una misma legislatura, deben tener un quórum calificado y deben además tener revisión previa de constitucionalidad, de manera que el Congreso las aprueba, pero solo rigen cuando la Corte Constitucional de Colombia las haya estudiado en ese control previo. Luego, como quiera que los requisitos establecidos en la Ley 134 no eran suficientes, no se revoca ningún mandatario, ningún gobernador, ningún alcalde, la Ley 741 del 2002 modifica estas leyes de las que hablé y establece luego que el 55% de la votación válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario sería el porcentaje, es decir, viene bajando el porcentaje de participación para estimular y para buscar la eficacia de esta norma y que se pueda revocar a un mandatario. Sin embargo, tampoco fue eficaz, y posteriormente, hace poco, la Ley 1757 del 2015 dicta disposiciones en materia de promoción y protección y determina que el censo electoral de departamento, municipio o distrito del alcalde o gobernador cuya revocatoria se pretenda deberá ser, para presentar los apoyos deberán ser del 30% de los votos obtenidos por el elegido. Es decir, limita y cada vez cierra más el círculo para buscar que por fin alguien pueda ser revocado. Es decir, hemos venido bajando el umbral de participación y de aprobación de la iniciativa. El Estado ha respondido, he dicho que esta fuente material o esta fuente real del derecho ha dado lugar a instrumentos formales, pero aún así todavía no se ha podido revocar al primer mandatario en Colombia. Luego, el carácter de la decisión y requisitos están claramente establecidos en esta ley del 2015, y es cuando establece que el pronunciamiento popular de la mitad más uno de los votos de los ciudadanos que participen en la convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea inferior al 40% de la votación total válida registrada el día que se eligió el respectivo mandatario. No dice que votaran, como la anterior disposición, solo los que habían participado en la elección, es decir, el padrón se repitiera. Sin embargo, también establece que si como resultado de la votación no se revoca el mandato, esta es una norma en garantía de los alcaldes y gobernadores para que no hagan ilimitada la posibilidad de la revocatoria. Si por una vez, con la forma y modo que establece la ley, no se logra revocar, no se puede volver a intentar. Entonces, el alcalde cuya revocatoria se pretende y no se logre,
porque no pasa los umbrales o no alcanza la votación, no podrían volvérsele a intentar en su contra una nueva revocatoria durante su periodo. La realidad política de Colombia es que estos 32 departamentos, que son los de diferentes colores, dentro de ellos hay 1.123 municipios y por lo tanto los mandatarios entre gobernadores y alcaldes. Antes de la reforma de la ley 741 se iniciaron 34 procesos de revocatoria, de los cuales el 32% solamente llegó a las urnas. Luego de la reforma de la ley 741 se logró también incentivar el mecanismo, se adelantaron 96 trámites y solo el 22% pasó a la fase de votación, que es pasar a las urnas. Y con la última reforma, que es la ley 1757, se inscribieron 114 propuestas de revocatoria y el total histórico de 166 solicitudes, 12 llegaron a las urnas en el 2017, ninguna alcanzó ni el umbral de participación del total de votos válidos. Entonces, aún con toda esta normatividad ha sido muy difícil. En este cuadro se muestra en la columna de la derecha la participación y verán ustedes que ninguno alcanzó, razón por la cual en estas revocatorias no ha podido ser efectiva la norma. Los derechos en tensión de traigo a Ferrajoli aquí para decir que los derechos políticos son derechos reservados únicamente a los ciudadanos con capacidad de obrar y en general todos los derechos potestativos en los que se manifiesta la autonomía. En realidad el derecho al sufragio como derecho político tiene las dos vertientes y las dos posibilidades del derecho activo y el derecho pasivo, toda vez que se puede ser elegir o ser elegido. Pero el derecho a elegir implica el derecho a revocar. Y el derecho a ser elegido implica el derecho a gobernar. Y esa es la tensión de los derechos que estoy planteando. El derecho a revocar, que es derivado del derecho a elegir, es un derecho fundamental, es un medio de control, es un juicio de responsabilidad. De ahí nuestro planteamiento que si es un juicio de responsabilidad, tiene que tener un debido proceso, que es lo que no está absolutamente claro en la normatividad. El derecho a ser elegido como contraparte implica el derecho a gobernar. Es también un derecho político fundamental si el incumplimiento del programa de gobierno es la causal de revocatoria de mandato, tendrá necesariamente que estudiarse la relación entre el programa de gobierno y plan de desarrollo. El programa de gobierno se inscribe por parte de los candidatos a gobernación o alcaldía, junto con su inscripción y su aval tiene que llevar el programa de gobierno. Los ciudadanos, por mandato constitucional en Colombia, están atados, liados a ese mandatario que se elige por el programa de gobierno, porque tenemos el voto programático. Y luego, si ese señor resulta elegido o señora, esto se basea en un plan de desarrollo. Pero para que el plan de desarrollo sea adoptado, tiene que pasar por varias etapas y varios filtros, como un consejo territorial de planeación, y luego llegar al consejo municipal, o que es la corporación, o que en Colombia es coadministrativa, en otras partes sería legislativo, pero Colombia es una república central y unitaria, no federal. Por esa razón, los consejos municipales, entre otras razones, son corporaciones. Y en estas corporaciones ha habido casos extremos en que, por ejemplo, no le aprueban el plan de desarrollo al mandatario. Entonces, este mandatario, ¿cómo pudiera ser revocado por incumplir un instrumento que nunca le aprobaron? Y pasó. Uno de los casos de las revocatorias que se plantearon o de las solicitudes era de una señora que había sido elegida y luego fue a una audiencia pública al Consejo Nacional Electoral y dijo: pero si no me aprobaron el plan de desarrollo, ¿cómo me miden? ¿Cómo miden mi desempeño? Y en ese sentido la ley no es clara y no tiene como una causal de exclusión. El resultado de nuestra investigación es que existe una clara falta de motivación suficiente y objetiva de algunas iniciativas frente a esa existencia de las causales de revocatoria del mandato. Algunas solo enuncian estamos descontentos y tenemos insatisfacción generalizada, y no dicen por qué, cuál aspecto no cumplió, etc.
Los mandatarios pueden estar sometidos a un juicio de control y responsabilidad política en las urnas si fuera directamente, sin que ninguna autoridad verificara ese proceso, sin que se le comunique siquiera, señor, contra usted hay una solicitud de revocatoria, hágase parte. En muchas ocasiones el Consejo Nacional Electoral tuvo que pronunciarse diciendo deberíamos permitirle a los señores, y también ha habido decisiones judiciales que dicen notifíquesele al alcalde que hay un proceso para que se defienda, pero luego cuando te lo notifican dice, ¿y ante qué instancia me puedo defender? ¿A dónde puedo llevar mi plan de desarrollo para decir que sí lo he cumplido? ¿Quién es la autoridad encargada de tal tema? Existe la necesidad de establecer parámetros de calificación de cumplimiento de los programas de gobierno de los mandatarios para que una autoridad de manera objetiva pueda determinar está cumpliendo o no y en qué medida. La ponderación entonces surge como una respuesta a este problema y lo planteamos como la forma en que se aplican los principios jurídicos entendidos como mandatos de optimización, y buscamos con Alexis que se aplique aquello de que algo que sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Si no hay una calificación previa de qué es incumplimiento, de qué es insatisfacción, de que en qué porcentaje es ese incumplimiento que da lugar a la revocatoria, entonces estaremos frente a unas realidades que no se pueden comprobar. En cada caso particular consideramos que se debe evaluar el peso de cada uno de los intereses en conflicto, tanto los de los que pretenden la revocatoria como del alcalde o gobernador que se defiende, y qué es lo que se gana y se pierde con la aplicación de uno y otro, donde la carga argumentativa de uno y otro tengan un papel fundamental, pero para eso tienen que tener una instancia y unas normas, que es lo que supone el debido proceso. La propuesta de ponderación que hacemos específicamente es que en el caso de la revocatoria del mandato, el operador habrá de sopesar los dos derechos políticos, tanto el de los ciudadanos que buscan revocar frente al de gobernar del mandatario. Las circunstancias fácticas pueden variar en cada caso. Habrán unos que no le aprobaron el plan de desarrollo, habrán otros que se lo aprobaron pero que luego no le aprobaron el presupuesto y lo tiene que adoptar por decreto, habrán otros que sí se lo aprobaron pero que le sobrevino una calamidad pública, habrán otros que sencillamente no han cumplido con el plan de desarrollo, y cada caso se vuelve particular, y por eso se necesita tener el escenario y las herramientas claras para la ponderación. Existe una correlación entre derechos y deberes en el ejercicio de los derechos políticos en conflicto. No basta con que haya una insatisfacción política que busca a veces es medir la popularidad del mandatario, o simplemente que quienes lo llevaron al poder y ahora ya no están con él, porque no tenemos nosotros un sistema fuerte de partidos que permita garantizar que desde el principio quienes lo llevan al poder son los que se van a mantener. En el devenir puede haber una desaveniencia que hace que le quiten el respaldo y se conviertan entonces sus verdugos, que son los que van a promover su revocatoria. Y la conclusión a la que llegamos es que, aunque este es un mecanismo de la democracia directa, en realidad no es tan democrático en la práctica, porque se requiere una regulación normativa mucho más eficaz y mucho más fuerte que permita que se tengan los escenarios suficientes donde se abra el debate sobre la calificación o descalificación o la graduación o la gradación, en qué medida se ha cumplido o se ha incumplido este programa de gobierno, por ejemplo. La legislación y la doctrina han desconocido que esta es una figura que está íntimamente relacionada con la democracia representativa, y se ve la revocatoria del mandato desde el juicio que se le tiene que hacer a los alcaldes y gobernadores, pero no siempre se ha visto la otra parte, y es que el que obtiene las mayorías para gobernar, para ser elegido, obtiene también el derecho a gobernar, y por ello tiene que ser en un aspecto de doble vía y garantista el Estado, en el sentido de establecer que el debido proceso se tiene que respetar para este caso. Con esto se busca también evitar una desviación de una figura y de una institución que lo que buscó en principio fue fortalecer la democracia desde el punto de vista del control ciudadano, pero que se puede prestar tanto para el populismo del mismo
candidato elegido, que ya es alcalde o gobernador, en el sentido de buscar refrendar simplemente con los mecanismos de participación su gestión, pero también por parte de los electores y de los detractores o contradictores se puede convertir también peligrosamente en un arma de chantaje permanente para que quien no cede a sus presiones o a sus requerimientos tenga que estar siempre dispuesto a que expuesto a que su mandato y a que su capacidad de gobernar se vea deslegitimada y menguada, porque tiene que estar más pendiente de defenderse y de demostrar que sí cumple que de gobernar. En ese sentido, consideramos que la ponderación se impone como medida frente a la necesidad que hay de conciliar los dos derechos fundamentales en contienda, que son igualmente relevantes, igualmente importantes y constitucionalmente establecidos. Esta es la forma como hemos hecho nuestro trabajo y agradezco a ustedes sus comentarios y su presencia en este seminario. Pues muchísimas gracias, Yolima. Muchísimas gracias por esta exposición, y supongo que se abrirá algún... se abre un turno de debate. Lo que supongo es que habrá probablemente intervenciones, curiosidades, preguntas. Sí. ¿Quién es que aprueba el plan de desarrollo? El plan de desarrollo se aprueba por parte del Consejo Municipal o Distrital. Digamos que si divido el poder en las tres ramas, el alcalde pertenece a la rama ejecutiva y el consejo viene a ser como la especie de legislativo, pero que como no somos federales, sino república central y unitaria, es como un coadministrativo. Esta corporación es la que aprueba el plan de desarrollo, pero antes de someterlo al consejo hay un consejo que no es político, elegido popularmente, sino técnico, que se llama Consejo de Planeación Territorial. Y son expertos, representantes de las diferentes entidades, y de indígenas, de afrodescendientes, incluyentes, mujeres, etcétera, que hacen una evaluación técnica. Entonces, el trámite es: el señor alcalde dice, estas son mis propuestas de programa de gobierno, como gané, aquí están. Y va al Consejo Territorial de Planeación y dice, por favor, esto conviértamelo en el plan de desarrollo. Ahí viene una primera parte. El Consejo Territorial dice, no hay armonización, dice sus consideraciones. Y ahí puede haber un primer recorte. Luego pasa al Consejo Distrital o Municipal. Y ahí el Consejo también puede decir, no nos gusta, o si nos gusta, o usted ofreció casas por un 20% de la población, nosotros creemos que debe ser un 30% o debe ser un 10%, o casas no es lo más importante es otras vías. Y entonces resulta que ya de lo que ofreció a lo que efectivamente puede hacer, ya hay mengua, porque en realidad el plan de desarrollo luego da lugar al plan de inversión, que es lo que permite gobernar efectivamente. Pero hay un elemento que no precisé, y es que este trámite de plan de desarrollo puede durar, en la mayoría de los casos, un semestre. Si los gobernantes llegan a gobernar por 4 años, que son 8 semestres, y el primer semestre es solo para el plan de desarrollo, y luego armonizan el presupuesto que ya aprobó otra administración anterior, porque se aprueba el año anterior, el año que él llega tiene otro plan de desarrollo del anterior gobernante, y luego presenta el de él y armoniza a final de años el plan de inversiones. Y luego solo su presupuesto que él presenta con base en su plan de desarrollo aprobado, digamos, en junio siguiente, que se posesionó, solamente puede empezar a ejecutarlo el 1 de enero del año número 2 de gobierno. Pero ese 1 de enero ya pueden empezarlo a solicitar su revocatoria. Entonces, ¿en qué momento pueden evaluarse los programas de gobierno si ya la revocatoria se activa en el primer día del segundo año? Esa es una discusión muy interesante que tiene que dar lugar a que la ley sea precisa
porque entonces se discute si el primer año se debe interpretar a partir de la aprobación del plan de desarrollo o de la posesión. Pero la ley es implacable, dura en la ley, pero es la ley. La ley dice a partir del primer año del gobierno. No tiene sentido, los tiempos no cuadran, y luego el operador jurídico, que seríamos nosotros, nos vemos abocados a tener que hacer unas ponderaciones que probablemente, como no están clarísimas en la ley, se nos puede acusar de una intervención política en favor de los alcaldes y tal, porque ante esa falta de claridad buscamos que sí, se ejerza el derecho, pero que se ponderen entre el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. Sí. Sí, de pronto, a partir de la duda de ella, sí, todo este análisis que tú hiciste, que es muy claro y muy amplio, se ve el panorama general de la problemática. El problema no está en que los programas de gobierno exceden muchas veces las capacidades de los alcaldes y los gobernadores. Por eso es que los consejos técnicos reducen o limitan esos programas de gobierno, y al final el gobernador legal le ofrece más de lo que puede, y cuando llegue con presupuestos o con obligaciones legales del órgano central, es cuando se recortan esos presupuestos. Entonces, al final también este consejo no solamente hace un recorte al programa de gobierno, sino también es una especie de garantía de limitar los programas de gobierno o las mentiras, digamos, populares que se hacen en las campañas electorales. No sé si de acuerdo. hay alguna forma como que... Claro, y entonces eso deja una lección aprendida, y ¿es el programa de gobierno o es el plan de desarrollo? Porque al final podríamos hacer nugatoria totalmente la norma cuando digo, señores, si es que no se puede evaluar un programa de gobierno. Programa de gobierno muere cuando el señor gana y lleva sus propuestas de campaña y las lleva al Consejo Territorial de Planeación. Ahí muere. Y empieza a ser producto de un escrutinio técnico y un análisis técnico. O sea que en la práctica nunca podrán evaluar el programa de gobierno, sino el plan de desarrollo. Y la norma habla de programa de gobierno, entre otras. Y tampoco se controla, y también es menester hacerlo, el programa de gobierno. Porque siempre tendrás la posibilidad de ofrecer cosas que no vas a poder cumplir, o aún que no son de tu competencia. Un alcalde podrá estar prometiendo cosas que no son de su competencia, pero ahí lo puso, y no tenemos un control previo para decir el programa de gobierno debe contener solo estos aspectos, aun cuando hay una iniciativa que busca, no compromete, pero que hay unas guías del Departamento Nacional de Planeación, que es la parte técnica en materia de planeación en el país, que dice, mire, un programa de gobierno debe contener por lo menos estos mínimos. Pero bueno, esa es una guía general, y hay alcaldes desde el alcalde de un municipio de sexta categoría, digamos más pequeños, con menos población, menos presupuesto, hasta el alcalde de Bogotá, que es el alcalde de la capital, que tiene un presupuesto mayor a la mayoría de los departamentos del país, por ejemplo. Entonces, esta ponderación, esta diferenciación, esta gradación es necesario hacerla, pero como no habíamos tenido tanta, no diré proliferación, porque sería hacerle una crítica al uso del mecanismo, sino tanto uso en el mecanismo, en el 2017 quedan unas grandes lecciones hacia este periodo de sesiones del Congreso que apenas empieza, para poner en blanco y negro en la normatividad estos aspectos que permitan que la norma sea eficaz. ¿Cuánto dinero se ha gastado la organización electoral en la convocatoria de estas elecciones y realización de todas estas elecciones que todas fracasaron, que nunca cumplieron con su objetivo? Porque no llega siquiera al umbral. No podría decir, es que los ciudadanos finalmente decidieron y entonces un porcentaje no se alcanzó. Es que en muchos de esos casos no llegan siquiera al umbral. Entonces, por esa razón, y cuando digo al umbral creo que se entiende, y es que pueda que el alcalde haya tenido mayorías de sí o mayorías de no a la revocatoria, pero como no pasó el umbral, entonces no tiene validez la votación, para efecto, no tiene efecto jurídico, ¿no? Pueda que haya alcanzado casos en que un alcalde obtiene el 90% de los votos depositados, dice que se vaya, pero no alcanzó el umbral de participación y entonces no se va, ¿no? Definitivamente lo has dicho,
Entonces quedan lecciones aprendidas. Hay que revisar el contenido de los programas de gobierno de los candidatos a la alcaldía, pero estos señores cuando son candidatos no son funcionarios, no, sujetos de control. Es muy difícil que sean sujetos de control. Bien, segundo paso, hay que considerar que no es el programa de gobierno lo que se va a evaluar finalmente, sino que el producto es el plan de desarrollo. Cosa número 3, hay que evaluar que el tiempo de ejecución del plan de desarrollo frente a los términos que establece la ley no son suficientes como para hacer una evaluación responsable. Punto número 4, ¿y quién hace la evaluación? ¿El mismo Consejo Territorial que aprobó el plan o va a ser una autoridad? Porque este Consejo Territorial es una instancia ciudadana, pero no es una instancia gubernamental, con capacidad para determinar. Tiene capacidad técnica, pero no jurídica dentro del Estado como para tomar un tipo de decisión administrativa como sería el caso. Por ejemplo, algunos de nosotros acudimos de manera particular al DNP a decirle, por favor, dígame si tal alcalde tiene qué porcentaje de cumplimiento del programa de gobierno, porque encontramos que el Departamento Nacional de Planeación tiene una página de seguimiento a esta matriz de cumplimiento del programa de gobierno, pero luego no hay una norma que diga que esa instancia o que esa medida tiene una validez, sino que es un mecanismo de control para verificar de que si están rindiendo informe. Luego, entonces, ¿cómo hacemos obligatoria esa instancia, por ejemplo? Y nos encontramos con todas estas lecciones que he dicho, y hasta dónde al activar el mecanismo estamos seguros de que el mecanismo, no tenemos que estar seguros que se va a cumplir la meta de los porcentajes, de los umbrales, pero sí tenemos que estar seguros que cuando se ordena ese gasto tiene que ser eficaz y que tiene que tener una consecuencia y una razón de ser. La democracia cuesta, pero es necesario tomar unas medidas que permitan que ese costo se justifique en que haya un cambio en la manera de hacer las cosas, tanto en unos como en otros. Si el alcalde sabe que supiera que tiene una medida de control de su programa y que es oficial, seguramente se cuidaría mucho en mantener esos parámetros, pero como tampoco los tiene, perfectamente, bueno, otra cosa que perfectamente lo obvia, y ante planeación podrá aparecer como el que no presenta informes, pero no hay una sanción para cuando así lo deja de hacer, por lo menos no legal, ni que implique nada efectivo frente al proceso de revocatoria de mandato, o que no presentar los informes sea una de las causales de revocatoria, porque tampoco lo es. Como he dicho, es una insatisfacción generalizada o es incumplimiento del programa de gobierno. Yo quería hacer una observación, claro, en vista de lo que dices, me imagino que la intención de la norma, lo que tú decías, evitar promesas incumplibles. O castigar por las que... Claro, pero que al final, si es que el programa se va a ver sometido a este recorte o a esta racionalización o a esta traducción a una cuestión técnica, al final resulta más bien un eximente de las promesas, ¿no? Por ejemplo. Yo puedo hacer las promesas que se me ocurran porque yo sé que luego esas promesas van a ser desarrolladas en un plan y yo voy a poder decir, me recortaron mis promesas. Yo no puedo cumplir porque lo que yo quería hacer, este organismo lo ha recortado. Cuando al final puede transformarse en una justificación para hacer promesas. Sí, pero Manuel, yo quería hacer más o menos la misma observación, pero es que eso es la esencia de la democracia. ¿Sí? Tú no puedes controlar eso. O sea, porque la esencia de la democracia se basa en que hay una mayoría de edad social que ya debería reconocer que esas promesas, debería verlo. Tú no le puedes recortar a un candidato lo que quiere hacer, porque entonces estaríamos... ¿Y quién se lo recorta? Claro, Entonces ahí está, bueno, pero la gente vota, ya debería saber discernir. Y una vez que el gobernante está en el gobierno, pues hay unos órganos de control. Llámalos Consejo Territorial, llámalo Parlamento, llámalo como quieras. Y a partir de ahí un presupuesto y una realidad. Claro, lo digo porque, claro, todos estos, llevamos los últimos 30, 40 años con graves desde los años 80, cuando empieza a hablarse de la crisis del Estado moderno y tal, entonces hay que controlar, ¿no? Y resulta que de un tiempo a esta parte nos hemos empezado a dar cuenta de que lo que hay que es favorecer a que el gobernante pueda gobernar, que es toda la teoría de la gobernanza y tal, porque llega un momento de decir, oye, por ejemplo, en las universidades, ¿qué tal si le dejamos al rector que gobierne, ¿no?
porque 80 órganos de control, y no sería mejor, ya que ha ganado las elecciones, que gobiernen. Y es lo que yo creo que tú muy bien lo has dicho cuando dices, bueno, también hay un derecho de la persona, ¿no? Lo has dicho constantemente, que aquí hay un derecho del que ha ganado a gobernar. Oye, que yo he ganado. O sea, claro, que parece que todo el sistema está organizado, ¿no?, bajo la sospecha de que hay y una serie de controles que al final resulta que hacen lo que se llama la teoría de la gobernanza, que ahora estamos tan empeñados con este contrapeso, ¿no? Estamos muy preocupados, sobre todo yo creo que en Europa, en que el político que ha ganado que pueda gobernar, porque es que si seguimos así, es que aquello es un imposible. Pero denota, José María, un punto tan importante, y es, se asume que el ciudadano cuando vota tiene que hacer ese juicio de valor y decir, me están diciendo mentiras, esto es irrealizable o esto no es su competencia, me está ofreciendo un viaje a la luna y usted no puede ofrecer eso, o para ponerlo más pequeño o en su contexto real, usted me está ofreciendo unas prestaciones sociales que solo el Congreso puede establecer. Si usted dice que a la tercera edad le dará tal subsidio y eso no existe legalmente y no es de su competencia, no lo ofrezca. Pero resulta que parte, José María, de la presunción que hay una suficiente información y una cultura política y un conocimiento sobre la cosa pública, y resulta que con dolor y lamentablemente nos encontramos que hay un electorado que no siempre tiene esa capacidad de discernimiento al principio, pero también ¿quién se convierte en el actor técnico-político o politécnico, tecnopolítico o politécnico, no sé, de control de eso? Eso es como ponerle a los periodistas a hacerle una censura. Pero fíjate, igual que cuando le escriben unos prerevolucionarios a Marx desde Rusia y él les dice, ahí no podéis hacer la revolución porque no tenéis clase obrera. Es que la democracia presupone una previa ilustración. Claro, es que nos hemos empeñado en extender la democracia al sudeste asiático y ahí tuvieron ilustración en el sudeste. No, pues entonces ¿cómo va a haber democracia? Nosotros, por ejemplo, la primera constitución española, de la de 1812, hasta tal grado era consciente esa constitución, 1812, de que la ilustración es necesaria, que dice, artículo creo que es 36, dice, bueno, ahora no podemos quitarle el derecho de sufragio activo a los analfabetos, porque entonces no vota nadie en España, pero dice, dentro de 2 generaciones, el que no sepa leer y escribir se le suspenden sus derechos de ciudadanía. O sea, como diciendo, oye, o nos ilustramos, o esto no tiene sentido, porque estamos dándole la soberanía a una población que no sabe discernir si le engañas, si no le engañas, si le tomas el pelo. O sea, hay artículos clásicos lo de la alfabetización y democracia, ¿no? Yo creo que en el siglo XIX conformémonos con la alfabetización, pero ahora no nos podemos conformar con eso. O sea, es mucho más, y a partir de ahí, el que gana, gana. Ahora yo le sumo una corriente, tendencia, modus peligroso y atentatorio, y es que muchos ciudadanos buscan formación, o aún estudiantes, en las redes sociales. Formación que no información. Y resulta que hay ríos de información y desinformación, noticias falsas y etcétera. Y entonces se le dice al ciudadano en las redes sociales, a través de todos estos mecanismos, a través de tener todo un dispositivo o de los robots, etcétera, diciéndole esto que está prometiendo este candidato no es cierto, en cambio esto que promete este candidato sí es cierto, etcétera. Y mucha gente que aún pudiéramos pensar que es suficientemente entendida, o aún casos de periodistas con mucho prestigio terminan haciendo preguntas contrastando con la autoridad, cosas que ven en las redes, y cuando le dices eso no es cierto, no se ha tomado esa decisión, te dice, pero está en las redes, y Aquí hay 2 problemas, sería llevarlo más lejos, pero hay 2 cuestiones. Es el concepto de e-democracia, ¿no? Son 2 cosas. Primero, tradicionalmente no se preguntaba todo al pueblo porque no era factible. Resulta que ahora sí es factible. Ahora puedes hacer preguntas en cualquier momento y en cualquier lugar. Sí. Entonces, no lo hacíamos porque no era factible. Y ahora, como ya es factible, nos preguntamos, ¿y es razonable hacerlo?
Y ahí queda la pregunta, porque claro, todo, no, ahora, y es razonable. Si dices que no, pareces un tipo muy reaccionario y tal, dices, pero ¿realmente es razonable preguntarlo todo y constantemente? ¿O tenemos que aceptar que hay una clase política que pasa unos estándares de control cada tantos años y luego que gobierne? Y luego que gobiernen, oye, ya está, yo no quiero ser político, tú sí, vale, pues si te han votado, pues gobiérname durante un tiempo. Hombre, si robas y tal, ahí sí que tenemos unas medidas para, pero si luego te equivocas, pues como al médico, metemos... O si no cumple. Claro, ya no te votaré. Pero esto como al médico, estamos que el médico no me curó, lo meto en la cárcel. Pues no es eso, ¿no? O sea, el médico a mí no me parece que en el fondo la institución, estoy pensando porque tenemos una moción de censura mañana, sí. Y en España, precisamente, que en el fondo este mecanismo es una moción de censura llevada al ámbito de la democracia directa, ¿no? Sí, de alguna forma. Y entonces, por eso me chirría. ¿Por qué? Porque en el fondo la evaluación esta que vamos a hacer del candidato, si cumplió o no cumplió, como dice José María, es el momento de las elecciones. Ese es el momento en el que la población vota para evaluar al candidato, reprobar al candidato, en fin, ¿no? Y en ese sentido había también una discusión ahora a propósito de las redes sociales ahora en la jornada de formación para los observadores internacionales, a las que tuve el honor lo he concentrado al asistir, sobre precisamente la regulación de las redes sociales. Y al final la conclusión era la misma de la que estamos hablando. O sea, si tú, la mejor inversión para las redes sociales, para el control de las redes sociales, es formar a las personas para que puedan diferenciar, porque regularlo es imposible, ¿no? Me parece que regular el cumplimiento o no el cumplimiento de las promesas electorales también es imposible. Y peligrosísimo por lo demás, porque todos los órganos que están en el camino de la regulación se transforman sin quererlo o queriéndolo en tribunales políticos. Porque el Consejo Nacional Electoral acaba convirtiéndolo en un tribunal político, porque esto no lo puede evaluar sino desde el punto de vista político. ¿Qué es cumplir o no cumplir? Desde el punto de vista jurídico jamás vamos a llegar a una especificación tal que nos permita decir esto se va a decidir con criterios técnicos. No lo vamos a ver, no, es imposible. Pero de esa manera entiendo que se traslada a la democracia directa una cuestión que funciona en un sistema de democracia representativa. ¿Por qué? Porque tú le dices al candidato, usted puede gobernar y eventualmente te puede recibir una reprobación cuando te pierde las mayorías que lo llevaron a gobernar. Que es muy distinto a no cumplir, porque aquí no establecemos criterios técnicos, cumplió o no cumplió, eso se evalúa políticamente. ¿Dónde se evalúan estas cuestiones políticamente? En el Parlamento, como no puede ser de esta manera. Y eso está inventado desde el 19, nos estamos intentando reinventar las cosas cuando efectivamente el jefe del Estado proponía a una persona porque el jefe del Estado, esto es las primeras democracias con rey, y bueno, todavía nosotros lo tenemos, ¿no? Pero bueno, las primeras, era eso, el jefe del Estado, que era el rey, proponía, esto es 19 puro, a un señor porque el rey observaba que tenía el apoyo de las Cortes. Y cuando el rey observaba que lo había perdido, proponía a otro que lo tuviera. Pero si eso está inventado, lo que pasa es que nos hemos decidido... que además aquí no cabe porque no son democracias parlamentarias. Entonces, claro, en una democracia parlamentaria este sistema es imposible, porque las democracias parlamentarias, como es la población directamente la que elige al gobernante y no pasa por el intermedio de los representantes en el Congreso, no puede perder los apoyos o no podemos verificar que ha perdido los apoyos sino a través de una votación. Pero tiene un parlamento, que es el sistema norteamericano, que está el impeachment, ahí está. Sí. Ahí tiene un parlamento que dice, vale, pero yo... En estos casos, de gobierno regional no hay parlamento. No. Esto funciona bien. Esto funciona bien en el caso de elección directa, cuando los órganos de control se renuevan periódicamente, que es el caso de los Estados Unidos. Elijo al presidente y al Parlamento a la vez, pero cada año el Parlamento se renueva en un 25%, con lo cual se actualiza y ese Parlamento que se va actualizando sí le puede hacer un impeachment o sí lo puede controlar, porque se va actualizando cada año, pero al final es un Parlamento. O sea, una cosa sí que... Pero cuando el sistema, en este caso, es, en Colombia se habla del excesivo presidencialismo, pero la revocatoria no está instituida para presidentes. En este caso, el manejo del presupuesto por parte de los alcaldes y gobernadores y la posibilidad de la gobernabilidad aunada a las coaliciones con las que tienen que contar los gobernadores y alcaldes en sus respectivos consejos y asambleas departamentales, hace que
se formen unos grupos de poder que son los que determinan que para que pueda actuar el gobernador necesita que la asamblea le autorice, o para que pueda actuar el alcalde que el consejo le autorice, y ahí se forman entonces unos grupos que buscan garantizar la gobernabilidad. Pero como quiera que esto no tiene una implicación en materia de adelanto de elecciones, y las mociones de censura digamos que pueden existir a nivel nacional, tienen una repercusión, digamos que ha tenido una eficiencia en cuanto que se han podido utilizar estos mecanismos, pero a niveles regionales no es usual este uso de mecanismos. Generalmente son temas que terminan en una negociación política en el mejor de los sentidos. ¿Qué hay detrás de esa negociación? No podríamos determinar. Digamos que puede haber muchas cosas bien o mal hechas, pero necesariamente una negociación que le permite mantener unas mayorías. A eso me refiero, a una negociación política. Y cuando tenemos en cuenta que muchos de estos mandatarios no son producto de un partido fuerte no es un partido de gobierno y oposición como en el parlamentarismo, sino que son coaliciones que pueden variar de acuerdo con una circunstancia, con un tema, con una obra en la que el Consejo está de acuerdo o no, se desbarata una coalición, vuelve a montarse otra coalición, etcétera. Esto no tiene esta seguridad. Lo que sí es cierto es que en un periodo corto, que son los 4 años, y diremos en este caso 3, pero luego lo reducimos a 2. ¿Y a 2 por qué? Porque ni te pueden elegir, ni te pueden utilizar este mecanismo en el último, tampoco en el primero. Entonces estamos en 2 años en los cuales el alcalde tiene que estar en una permanente negociación para evitar el tema de la revocatoria. Pero si no logra contenerlo, porque simplemente se inscribe el comité promotor y empieza a recoger las firmas, ahí empieza el alcalde a dejar de lado un poco su gobierno por estar en la negociación de mantenerse para evitarla. Y hay alcaldes que han denunciado presiones y que la fiscalía ha judicializado a personas que van y le dicen: ya tengo las firmas, si a cambio de tal cosa no las presento, o si las presento. Pero también, de otro lado, hay que decirlo, que también han sido denunciados alcaldes por las presiones que ejercen sobre las personas que pretenden revocarlo, también por demanda o por oferta. Bueno, pero en todo caso es un comportamiento de las personas que no va con el deber ser. Es distinto a si funciona el mecanismo o no. Y lo cierto es que frente a un mecanismo que se ha demostrado que no funciona y que hay muchas razones para que no funcione, lo necesario es una reglamentación que busque armonizar, con toda esta experiencia que hemos tenido, la necesidad de que los ciudadanos sigan ejerciendo el control. La necesidad, por otro lado, que el alcalde y gobernador sí puedan gobernar. Pero también la necesidad de que el Estado tome partido en el sentido de regular lo regulable, porque con este dinero que se ha gastado en unas revocatorias fallidas y que de antemano se puede entender que pueden ser fallidas y que la historia nos ha demostrado tosudamente que son fallidas, entonces alguien tiene que hacer algo. Tiene que legislarse, así como se ha legislado para bajar el umbral, primero en las leyes del 94 y luego en el 2002 y luego en el 2017, para buscar que sea efectivo. Entonces sí, esta ponderación y este equilibrio que se busca entre gobernar pero también revocar, entre elegir y ser elegido con sus implicaciones, amerita que con esta u otra propuesta, con esta u otra intención, tenga que regularse ese tema. Y seguramente ahí tendrá que brevarse. Yo estoy invitada al Ecuador, el alcalde de la ciudad capital se ha propuesto su revocatoria y ya se ha llamado a la elección. Entonces será una experiencia de un alcalde de capital que tiene una preponderancia y son faros, son procesos faros que iluminan y también estimulan en el resto del país, de otras ciudades y del continente, y es cómo lo hicieron allá, qué resultado van a tener, porque si el resultado llegara a ser el mismo que hemos tenido en Colombia, es hora entonces también, así como el constitucionalismo colombiano iluminó, fue fuente de brevar las otras constituciones de los países de la región, así también tendremos que decir, ¿y esta institución cómo funciona en Bolivia, cómo funciona en Ecuador, cómo ha funcionado en Colombia o cómo no ha funcionado, para que entonces también en la región se empiece a pensar sobre eso? A mí lo que me parece
de esto también muy interesante es que estemos en esta universidad de Europa con un régimen diferente a los regímenes presidenciales nuestros. Y hablando de esto. Hablando de esto. Y yo lo tengo que valorar enormemente porque yo he presentado un trabajo de final de maestría sobre un tema, aquí lo han encontrado pertinente, ustedes me invitan a este seminario, podemos estar discutiendo, intercambiando, ustedes observan nuestros procesos electorales, ustedes observan lo que pasa en la región, tienen estudiantes de Ecuador que les dirán cómo fue allá, mañana más tarde, tienen otros estudiantes de Bolivia, que ya se está moviendo el tema, y seguramente vamos a encontrar unos puntos en el que ustedes desde la academia pueden mirar con objetividad y sin ningún interés distinto a ese, oiga, ¿qué podemos decir de cómo está funcionando allá esto? Y me parece valoro mucho eso, que una universidad de otro continente esté mirando a la región e interesándose por estos problemas. Al fin y al cabo, nosotros venimos aquí también a formarnos y a buscar esa parte del derecho comparado que nos permite la maestría en cultura jurídica, y es tener al mismo tiempo, en el mismo momento, en el mismo lugar, 7 alumnos de distintos países que se levantan a decir cómo ocurre en su país. Pero en todo caso, entonces ahora diremos que es una institución que tiene que deconstruirse para reconstruirse, ¿no? Reiniciarse para volver a empezar y saber cómo vamos a recoger estas experiencias y poder propositivamente regular eso. De manera que yo preveo que esto es parte de los temas que derivan de las lecciones aprendidas, que tienen que ser producto de la gran reforma política y electoral en mi país, y que seguramente en esta figura pudiéramos llegar a estar siendo también otra vez pioneros de toda la reforma de esta institución, porque tenemos problemas parecidos en la región. Ojalá así sea. Llevamos muchos años además en la presencia intelectual de Colombia en el ámbito de la teoría política. Yo creo que lleva muchos años siendo iluminadora. Y en relación con eso, pues le damos las gracias a Yolima y a todos por haber venido. Muchas gracias.